Buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 10 de octubre, momento de dar inicio al webinar que tenemos programado para esta ocasión en materia crediticia, tips para el otorgamiento de crédito comercial. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les doy las gracias por la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a ustedes. Me acompaña el profesor Alejandro Franco García, especialista en Findes en el área de finanzas, de hecho el jefe del área de finanzas de esta fundación, a quien me permito presentar como director y responsable del Departamento de Finanzas. Cuenta con estudios de licenciatura en Administración Financiera y maestría en Finanzas, así como diversos estudios de actualización y especialización en riesgos, finanzas corporativas, realizados tanto en México como en el extranjero. Trabajó en grandes firmas de consultoría financiera, así como en la unidad de evaluación de proyectos de la ONUDI. En la actualidad se desempeña como consultor financiero en su propia compañía, de la cual es socio fundador aquí en la Ciudad de México y es colaborador para diferentes artículos sobre temas financieros en periódicos y revistas especializadas. Antes de ceder el micrófono a Alejandro, la invitación está hecha para que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, comentarios, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Alejandro, buenas tardes. ¿Podemos iniciar? Sí, cómo no. Buenas tardes, Emilio. Buenas tardes a todos los presentes, participantes, muy amables. Como siempre, un verdadero placer poderme dirigir a ustedes y tener una charla que lo que pretende es que tenga utilidad práctica inmediata y que sea, de alguna manera, también de interés y que, de alguna manera, también aclare posibles dudas que puedan tener. Entonces, muchachos, pues muy amables y aquí estoy en total disposición para comenzar nuestra plática de hoy. Tips para el otorgamiento de crédito comercial. ¿Con qué comenzaremos? En primera instancia, vamos a entender el otorgamiento de crédito. Cuando hablamos de otorgar crédito, estamos hablando implícitamente, primero, de un crédito que pueda tener usos personales o usos comerciales. He enfocado esta plática del día de hoy, por cuestiones prácticas, exclusivamente al otorgamiento de crédito comercial. Y entonces el crédito comercial es aquel que se otorga a quienes, a las empresas, también conocidas como personas morales, y a las personas físicas con actividad empresarial. Es decir, es un crédito que tiene un objetivo y es justamente poder usarse para poder ayudar al desarrollo de las actividades de negocios, ya sea de capital de trabajo de infraestructura, de los acreditados. Entonces, de esta manera ya acotamos el tema exclusivamente a los créditos comerciales. En alguna otra oportunidad podemos hablar de créditos al consumo o créditos personales. Pero en este sentido, entonces hoy hablaremos de ese tipo de otorgamiento de crédito cuando lo que se busca es que el acreditado tenga un beneficio aplicable a su giro de negocio. Ahora, ¿quiénes otorgan este tipo de crédito? Pues hay dos otorgantes. El más importante en la economía son los proveedores, que es la manera natural de cualquier comerciante, de cualquier negocio, de cualquier empresa, de poder incentivar sus ventas. Hoy, otorgar plazo es parte de la estrategia de ventas. Luego, el hecho mismo del saber hacer de un negocio incluye la capacidad de saber otorgar, ojo, plazo a las cuentas por cobrar. Esa manera es una forma de crédito y es el crédito que en monto, por decirlo así, constituye prácticamente el financiamiento más importante de la economía. Si hablamos en México, hoy estamos hablando de que alrededor del 70% de las necesidades de corto plazo las están otorgando precisamente los proveedores. Entonces, es un crédito muy importante en términos de corto plazo y que va justamente orientado a uso comercial. Ahora está el crédito de intermediarios financieros, el que otorgan los bancos. Y en ese sentido, pues los bancos se han especializado en esta labor, obviamente la han sofisticado de acuerdo a los usos del acreditado y finalmente es su principal saber hacer. Bueno, enfocando la charla y entendiendo el perfil de los participantes, pues vamos a orientar más desde el punto de vista de otorgar crédito tipo proveedor, o sea, usted como empresa le otorga crédito a un cliente. Ese crédito que le otorga al cliente pues va precisamente en función de poder llevar a cabo la venta y perfeccionarla al momento del cobro. Sin embargo, como todo crédito, pues tiene riesgo. El riesgo es un factor que se da en cualquier operación a futuro.
Recuerden ustedes que lo que tiene riesgo es el futuro, el pasado ya no tiene riesgo, el pasado ya materializó, sea como pérdida, sea como utilidad, el riesgo que se corrió. Cuando hablamos de operación de crédito, que es una operación a futuro, pues estamos hablando de un riesgo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cualquier previsión previa que se tome, pues es importante y es necesaria. En ese sentido, ¿qué queremos entonces enfocar en el día de hoy? Pues que hay ciertos aspectos que siempre se deben tener en cuenta en el otorgamiento de un crédito. Aspectos que nos van a ayudar a poder determinar el nivel de riesgo y también a tomar la decisión de otorgamiento o no. En ese sentido, estos aspectos que finalmente se usan por todos los otorgantes, y aquí también incluye a los intermediarios financieros, pues los adaptamos a la particularidad de que el otorgante de crédito sea una empresa que financia a sus clientes. Es un crédito tipo proveedores. Y entonces tenemos aquí el primer aspecto que tenemos que cuidar y que hemos denominado hoy como tips. El primer aspecto se llama confianza. Hablar de crédito es hablar de creer en el cliente. La palabra crédito viene del latín credere, que quiere decir creo. Esto traducido en términos simples es confío en el cliente. Esta confianza no nace exclusivamente de la espontaneidad que pueda tener respecto de un cliente. No, esta confianza nace de que yo entiendo e investigo y corroboro que la empresa tiene la capacidad de saber generar utilidades. Que la empresa va a ser una empresa que el crédito lo necesita para seguir trabajando. Que la empresa como tal tiene un historial. Que la empresa genera información financiera. Que la empresa tiene la capacidad de generar dinero para pagar. Estos todos son elementos que me llevan a tener confianza en una empresa. Ahora, como todo en la vida, esta confianza se va construyendo con una relación que existe a través del tiempo. Cuando hablamos de un cliente que se presenta con nosotros y nos pide a lo mejor un primer crédito, es evidente que tendríamos que pensar en dos cosas muy importantes. Conocerlo, empezarlo a conocer y empezarle precisamente a correr un riesgo, que es darle cantidades acotadas, por supuesto, para ir midiendo el comportamiento. Es decir, la confianza se construye. La confianza no es espontánea por el solo hecho, o espontánea por el solo hecho de existir. En ese sentido, entonces, digamos que la confianza va por creer, pero con fundamentos. No es una confianza ciega. Y entonces, este primer elemento, pues de alguna manera ya construido, pues permite tener una mayor tranquilidad en la medida en que pasa el tiempo. Sin embargo, la confianza no lo es todo, porque igual hay que construir un buen historial que puede fallar en cualquier momento. Entonces, el elemento confianza, pues hay que mantenerlo siempre, hay que tenerlo actualizado y hay que estar también en disposición de saber que la confianza se puede destruir. El problema de una destrucción de confianza es que una destrucción de confianza se da con un solo hecho fallido y volver a recuperar la confianza es muy largo. Entonces también es de entrada, pues un factor que debe conocer nuestro acreditado. Confío en él, le doy una cantidad a lo mejor acotada, como digo, determinada, pequeña al principio, con la idea de que el comportamiento que él tenga y que él lo sabe, va a construir la posibilidad de ampliar operaciones. Este es el primer elemento entonces del crédito, la confianza. Si seguimos viendo otro elemento, hay un elemento que conocemos como carácter. ¿Qué es el carácter? Bueno, el carácter tiene que ver con dos cosas. Primero, la empresa sí es una sociedad de socios que tiene activos, que tiene operaciones, pero no hay que perder de vista que hay personas. Entonces, ¿qué tengo que conocer para tener de alguna manera una evaluación del carácter? ¿Quiénes son las personas? ¿Quién es la empresa? La idea de poder investigar antecedentes, tanto de la empresa como de las personas, forman parte de la construcción del carácter. Es decir, cuando hablamos de la empresa, habría que ver cómo ha sido su evolución. Empresas que se han mantenido en un mercado, empresas que tienen permanencia, empresas que tienen cierto nivel de arraigo, de presencia, son empresas de mejor carácter. Ahora, socios que pertenecen a estas empresas, pues también hay que analizarlos. ¿Por qué? Porque una empresa podría dejar de pagar. Yo otorgué a una empresa que como cliente le otorgo un crédito, pero podría haber la eventualidad de dejar de pagar. El problema del no pago, pues es evidente que no recibo el dinero.
entonces ya me está causando perjuicio. Pero hay que examinar algo muy importante, la actitud voluntaria ante el pago. Una cosa es negarse a pagar, desconocer la deuda, ¿sí? Evadir la responsabilidad de enfrentar la obligación. Y otra cosa es tener a lo mejor un problema temporal que me impide cumplir, pero que mi actitud voluntaria para el pago de la deuda es la de querer pagar, la de querer negociar, la de querer buscar de alguna manera cómo solucionar el problema. En ese sentido es muy diferente la capacidad de pagar que la disposición a pagar. Entonces son dos palabras diferentes. Querer pagar, disposición a pagar, que tener capacidad de pagar. Una empresa, como todo negocio, puede pasar por algún momento difícil, podría tener una dificultad temporal, pero aquí lo que importa es la disposición para pagar. Entonces ahí la disposición, las empresas por sí mismas no tienen disposición de pago. El que tiene disposición de pago es la persona que está en la empresa. Entonces aquí es muy importante ver la disposición de pago que tengan las personas. Ahora, ahí para el carácter también, otros elementos, vamos a decir que van paralelos al propio carácter, a la propia investigación del carácter. Y uno muy usado, ustedes lo conocen, es la investigación de antecedentes crediticios, no conmigo, sino con el sistema de pagos en general. Esta es la consulta que hacemos a los buros de crédito. También la idea es de indagar con otras empresas, cámaras de comercio y demás, pues cuál es la percepción que hay sobre la empresa en cuestión. Esa es la construcción del carácter y como se dan cuenta ustedes, pues de alguna manera es estudiar la estabilidad de una parte y los antecedentes de otra, tanto en la empresa como en las personas. Entonces, ese es nuestro segundo aspecto a cuidar y que como un tip, pues deberíamos siempre examinar. Entonces, tenemos confianza, tenemos carácter, iríamos a un tercero, la capacidad. La capacidad tiene que ver con un aspecto fundamental. Cuando se otorga crédito, y de carácter comercial, se está otorgando crédito para que quien lo recibe pueda trabajar y de alguna manera determinar una utilidad por el uso de ese crédito. Es decir, que el crédito sirve para generar de alguna manera utilidades. Por lo tanto, y es el caso, por ejemplo, cuando yo le presto, cuando yo como proveedor, por ejemplo, vendo materias primas, se lo doy a un cliente que a lo mejor las procesa y las vende, ¿qué es lo que yo deseo? Que esa materia prima, pues la use efectivamente en la producción, que venda su producto terminado, su inventario, que lo cobre y que me pague. Y entonces, ¿dónde está la fuente de generación de dinero para pagar? Pues justamente en el uso adecuado del crédito. Entonces, en ese sentido, si yo otorgo como proveedor un crédito a un cliente, lo que debo ver en primera instancia es cómo va a generar dinero con ese crédito para que me pague. Entonces aquí vale la pena algo muy importante, la situación de pasivos que tenga el acreditado. Porque muchas veces los acreditados toman crédito con la idea de poderlo usar, pero para pagar otras deudas. Y esto entonces impediría la generación de efectivo para que pague mi crédito. Entonces hay que tener muy claro que esta capacidad de pago nace de conocer el negocio. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no está de más hacer una vista ocular, hablar con los funcionarios, mirar físicamente las instalaciones, ver cuál es el monto tal vez que podamos determinar de operaciones que tiene con esta visita, tamaño de las bodegas, capacidad instalada, activos fijos y demás, con la idea de tener una idea de la capacidad de la empresa para trabajar. Yo no quiero quedarme con ningún activo, con seguridad, pero sí lo que quiero es ver la capacidad de generar efectivo. Muchos otros analizan ya más a detalle el flujo de caja de la entidad, pues si es el caso, pues hay que hacerlo. Si es el caso de mirar capacidades de pago, otros observan también cómo lo perciben los terceros en el mercado. Entonces, independiente de que haya una consulta, a lo mejor de buró, que ya se hizo también, pues hay también que ver, por ejemplo, si es el caso, no estoy hablando de que ocurre en todos los negocios, depende de los tamaños, pues si hay calificaciones de riesgo. Las famosas calificadoras emiten calificaciones de riesgo. Entonces es importante. En aquí la capacidad también, pues hay que tener en cuenta que el crédito debe ser acorde con la capacidad de pago. O sea, no puede haber una cantidad que no guarde congruencia entre lo que podría generar y lo que se le otorga.
porque también tan grave como otorgar incompleto es otorgar una cantidad por fuera de lo usual que esté por encima del nivel transaccional que maneja la empresa. Entonces, en ese sentido, pues hay mucho de común, o más bien de sentido común también, de los propios otorgantes, para tener también ese mismo orden de ideas, de alguna manera, la capacidad decisoria sobre cómo ven la empresa. Ese sería este tercer aspecto. Un cuarto aspecto que me parece importante, que no se debe olvidar, pues es el capital. En una empresa, tanto como una persona física como una empresarial, hay una parte que pertenece a los socios. ¿Qué parte pertenece a los socios en una empresa? Recuerden que hay la idea y la percepción de que el socio es dueño de la empresa. Si hablamos estrictamente como deben ser considerados los aspectos financieros, la verdad es que uno como socio no es dueño de una empresa. Uno no es dueño de los activos. Uno es dueño del activo menos del pasivo. Y si ustedes saben, la ecuación aquella de activo a la pasivo más capital, si yo digo activo es pasivo, pues realmente el capital es lo único que pertenece a los socios. Entonces uno como socio en un negocio es dueño del capital compartido con otros socios, no es dueño del negocio. Y entonces aquí es muy importante ver esa parte, porque esa parte es la parte que de alguna manera están arriesgando los socios y hay que ver el tamaño. En empresas con demasiado pequeño capital, podríamos pensar que cualquier aspecto que pueda poner en riesgo la continuidad del negocio, pues hace que los socios tengan poco arriesgado. Podría pensarse que podría faltar una capacidad de compromiso con respecto al negocio, pero tampoco un capital muy grande quiere decir que una empresa sea sólida o buena. Lo que hay que tener es aquí, ¿qué parte realmente pertenece a los socios? ¿Qué parte pertenece a los socios? Y entonces, en ese sentido, en la empresa, pues el capital contable, y en la persona física con la actividad empresarial, pues es tan simple como qué tiene y qué debe. Sería su patrimonio en términos de negocio. En ese sentido, pues nos daba, en cierta forma, nivel de confianza ver que hay capital arriesgado y comprometido de los socios. Sin embargo, no es decisorio el que el capital sea grande, o sea, demasiado grande, sino también lo que hay que tener aquí en cuenta es que el pasivo lo que ayuda es a generar utilidades en beneficio de los socios. Entonces, el tamaño del capital debe ser congruente con un cálculo que haría cualquier socio y es cuánto tengo invertido, que es mi capital contable, y cuánto gano. Ese retorno sobre inversión, pues es un verdadero medidor que me ayuda mucho a saber qué tan interesado está el socio en cuidar su negocio y en conservarlo. Altos retornos, buenos retornos, retornos realmente razonables, pues hacen que nadie quiera perder un negocio. Entonces, esta idea de buscar el cambio de capital respecto a la utilidad, pues también nos sirve mucho para tener este aspecto de capital revisado. Los bancos aquí sí tienen un concepto un poco diferente al que les digo. ¿Por qué? Porque los bancos sí piden capitales mínimos respecto a lo que prestan. Los bancos sí ven algo que llaman apalancamiento, teniendo mucho miedo a las empresas que tengan demasiado pasivo, o sea, que estén apalancadas respecto del tamaño de su capital. Los bancos sí lo tienen como política para otorgamiento. En el sentido nuestro, pues lo que hay que buscar es qué tanto ese capital es un capital atractivo respecto de la utilidad que se genera, haciendo la división de utilidad, compra capital y obteniendo el retorno de inversión. Entonces, este aspecto será que tendrás que revisar en el caso de crédito comercial. Hay otro aspecto importante, colateral. También muy diferente a lo que los bancos entienden por colateral. Para un banco colateral es la garantía y de alguna manera se instrumenta la garantía en el caso de créditos donde está como garantía un inmueble y hay entonces una hipoteca, hay un notario de por medio, hay unos costos y demás por tener de alguna manera un colateral. Sin embargo, nuestro tipo de crédito, si estamos dando crédito a un proveedor, o un crédito como proveedor a un cliente, pues parecería un poco exagerado pensar en que me dé garantías hipotecarias. Pero sí me parece importante saber qué tiene la empresa en términos de buscar fuentes secundarias de pago, no con la idea de usarlas, sino de saber qué tiene. Pues obviamente los niveles de activos puede ser una función y en algunos casos, empresas que otorgan crédito a clientes que tienen de alguna manera una compra permanente y una compra que puede ir aumentando, las empresas acostumbran a hacer dos cosas. Una, determinar la línea
ver el comportamiento de esa línea. Y dos, sí pedirle por lo menos un documento donde alguien avale las operaciones. Esto sería el equivalente a tener un aval. Sin embargo, no quiere decir que la va a pagar. Quiere decir es que alguien se compromete, ¿sí? En caso de que este no responda, a, de alguna manera, presionar a que responda por la deuda. Finalmente, en las empresas, por lo general, lo que se acostumbra es que el aval sea uno de los socios. En ese sentido, pues es un colateral. Ahora, no es indispensable que exista, puesto que nadie quiere quedarse con los bienes del acreditado. A mí lo que me importa es que me pague. Entonces, más que pensar en una garantía, yo pensaría que hay algo más importante que citaremos más adelante. ¿Por qué alguien que me toma crédito, por qué alguien al que yo le vendo, por ejemplo, materias primas me paga? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla. La gente pensaría porque es honrado. No, la gente me paga es porque le conviene. ¿Y cuándo le conviene a alguien un crédito? Cuando le genera utilidades. Si yo le doy materias primas para que produzca, y él produce y vende, y en la venta gana, pues me va a seguir comprando. Evidentemente, me va a seguir comprando. Entonces, el colateral lo podemos reemplazar en nuestro aspecto como otorgantes de crédito tipo proveedor a clientes con el examen de conveniencia, de dependencia inclusive que pueda tener de mis ventas respecto de operaciones futuras. Es decir, que me paga para que siga vendiendo porque le conviene y gana. Entonces, esta parte es muy importante. Ahora, hay otro aspecto que le llamamos condiciones. ¿Qué quiere ver con condiciones? Bueno, estamos hablando de que una empresa no es un ente aislado de su medio. Hay condiciones, sobre todo sectoriales. Hay condiciones específicas. Hay condiciones económicas. Económicas a lo mejor son generales. ¿Cómo está la condición del país? ¿Cómo está el nivel de inflación? ¿Cómo está la devaluación en caso de que hablemos de otorgamientos de nueva moneda? Pero también están las particulares. ¿Cómo está el sector? ¿Cómo anda en particular el sector? Y entonces, en ese sentido, las condiciones sectoriales sí se convierten en una medición importante. O sea, las empresas no son, como le contaba, entes aislados de su medio y su entorno. Hay un séptimo punto, que es el que hablamos hace un rato, conveniencia de pago. La conveniencia de pago nace de dos cosas. De que el cliente sepa trabajar. Entonces no se le presta al que no tiene experiencia en generar utilidades. Yo debo entender que a quien le presto es alguien que debe tener algo de pasado. Puede ser corto, puede ser poco, pero que esté demostrando que sabe trabajar, que sabe generar utilidades. Aquí lo que estamos examinando no es la solvencia moral, que tendría que ver más con el carácter, sino la solvencia técnica. Solvencia técnica quiere decir, es cierto que lo que vende sí se lo compran y sí se lo pagan, y la solvencia económica, eso que vende y eso que cobra genera utilidades, porque recuerde usted, tan solo si genera utilidades, le va a pagar. La conveniencia del pago entonces está en que usted es un coayudante con su crédito a la generación de utilidades del acreditado. Y si el acreditado ve el beneficio de recibir de usted un crédito, de recibir de usted un plazo, y eso le permite trabajar y ganar, pues con seguridad le paga para que usted le siga prestando. Entonces, el aspecto de conveniencia de pago. Y hay un octavo aspecto que parece ser un poco curioso, la palabra cara. Cara. Miren, esto deviene algo que es importante. Le quise poner cara, pero lo que quiero decir es esto. Muy importante conocer personalmente, sentarse personalmente con el acreditado. Las empresas toman los créditos, pues la empresa es un ente que tiene activos fijos, que tiene construcciones, que tiene oficinas. Yo le presto, yo soy otra empresa también con oficinas, yo soy otra empresa que tengo activos fijos y demás. Eso es muy impersonal. La verdad es que el crédito lo pueden otorgar empresas, en su caso. Lo puede tomar otra empresa, su acreditado. Sí, pero lo paga la voluntad de las personas. ¿Qué quiere decir esto, cara? Veámonos cara a cara. Me decía un viejo banquero que otorgaba crédito, me decía, todo está muy bien cuando presentábamos los créditos, pero decía, pero usted se sentó con su acreditado y lo miró a los ojos. ¿Usted ya le vio el fondo de hoja a su acreditado? ¿Sí le mantiene la mirada por lo menos por 30 segundos? Porque esa idea de ver a la persona tiene mucho que ver con esa actitud ante el pago. Entonces es muy importante. Bueno, si ustedes se dan cuenta, y es una cuestión más bien de carácter de coincidencial, son 8 aspectos y todos con C. Hay gente que ha hecho muchas teorías respecto de las Cs, sin embargo aquí
estos tips que diría yo hay que tener antes de otorgar, pues véanlos de manera más bien mnemotécnica como 8 Cs que tengamos para el crédito. Y los he denominado tips para otorgar crédito. Entonces, mis queridos amigos, pues con esta parte final, pues termino mi exposición y estoy abierto a cualquier pregunta. Entonces, oigo sus participaciones y les agradezco mucho el me haber puesto atención. Alejandro, muchas gracias. Aquí tenemos dos preguntas que me voy a permitir realizar, creo que están relacionadas. Laura, buenas tardes, gracias. Don Rogelio también. Nos preguntan, ¿a qué se refiere con crédito comercial? ¿Podría proporcionar algunos ejemplos? Y la segunda es, ¿el crédito comercial se relaciona con el capital de trabajo? Gracias a los dos, a don Rogelio, a doña Laura. Es muy sencillo. Cuando hablamos del mundo del crédito, hablamos de que hay dos tipos de crédito en el planeta Tierra, para decirlo de manera más general. ¿Cuáles créditos son? El crédito que se otorga al consumo de las personas físicas y que son créditos destinados a necesidades personales. Créditos que se pagan con el ingreso del acreditado, donde no tiene que ver el bien acreditado con la fuente de pago. Cuando una persona física pide para un coche, para su uso personal o para una vivienda para vivir, pues lo que va a pagar es con sus ingresos personales que no tienen que ver con la explotación comercial ni del coche ni de la casa. Es el mundo de crédito. Ese crédito se llama consumo o se llama crédito hipotecario. Y el segundo tipo de crédito se llama crédito comercial. El crédito comercial, que es el que estamos hablando nosotros, es un crédito, ojo, muy específico. Es un crédito destinado al giro comercial y de negocios del acreditado, donde hay una característica muy importante. El bien acreditado forma parte de la fuente de pago. Entonces, el crédito comercial, que es un crédito otorgado para las actividades comerciales y de negocios de los acreditados, son créditos que pueden tener dos usos. Primero, un uso de corto plazo para que pueda operar y un uso para dotar de infraestructura. Los bancos, por ejemplo, pues sí tienen muy distinguidos estos dos tipos de créditos. Dicen créditos para el corto plazo, para la operación, y créditos refaccionarios para la compra de activos fijos. Ahora, en ese sentido está dividido el crédito comercial. Ahora, en el crédito comercial entendido como de compra de activos refaccionario, es evidente que el gran proveedor de este tipo de créditos son las instituciones financieras. Hay muy pocos proveedores que usan la modalidad de otorgar crédito tal como empresa y dar plazo. Serían empresas muy fuertes que tuviesen la capacidad de financiar, sobre todo activos fijos. Sin embargo, el crédito común es el crédito de operación de corto plazo y uno de los créditos más importantes es justamente el crédito de proveedores, que es el que se otorga para que pueda operar. Es el crédito donde un proveedor le otorga un bien, ya sea materias primas, productos terminados, para que este cliente pueda con ellos negociar, vender, ganar y pagar precisamente este plazo o este crédito. Ahora, estos créditos son conocidos también, por ser de corto plazo, como créditos que apoyan el capital de trabajo. Entonces, déjenme explicar. ¿Qué se conoce como crédito capital de trabajo? Aquel crédito que financia inventarios, cuentas por cobrar o necesidades temporales de liquidez. Algo así como financiar los tres grandes rubros del activo circulante, la caja, las cuentas por cobrar y los inventarios. En el caso de crédito proveedores, pues estamos hablando de un crédito donde yo estoy financiando inventarios. Entonces, este tipo de crédito sí se inscribe dentro del famoso crédito de capital de trabajo, pero quiero que quede claro que el capital de trabajo es más amplio que el crédito de inventario, que pueden ser créditos para cuentas por cobrar, como el factoraje, y pueden ser créditos para necesidades temporales de liquidez. Evidentemente, estos dos últimos, factoraje y necesidades temporales de liquidez, son créditos que otorgan instituciones financieras, no créditos que otorguen, ojo, proveedores. Alejandro, gracias. Jacqueline, buenas tardes. Jacqueline nos pide una idea de tasas de interés en el otorgamiento de crédito a los clientes. Mire, realmente el concepto de tasa de interés es un concepto que tiene que ver con un aspecto fundamental. Quien usa recursos ajenos, pues debe pagar por su uso. Pues realmente finalmente es un costo para quien usa el recurso y es un ingreso para quien otorga el recurso. En la banca está muy claro y se manifiesta mediante una tasa y es el cobro de interés. En el caso de crédito a proveedores o crédito otorgado por proveedores, realmente no podemos hablar de que estemos otorgando con interés. Lo que tenemos es otra manera de poderlo
cobrar, porque no es que sea gratis tampoco. Cuando yo otorgo como proveedor crédito a un cliente, no le estoy haciendo un favor gratuito. Yo lo que tengo es la intención de darle un crédito para poder de alguna manera incentivar mis ventas, aumentar mis ventas, darle oportunidad al acreditado de que le dé vuelta a la mercancía y el dinero, lo pueda vender y pueda cobrar para que me pague. Pero obviamente eso tiene un costo por el tiempo. Y entonces, ¿cómo realmente está incluido este costo? Está en el precio de venta. Y entonces, si yo le doy un plazo de 90 días, pues tiene un precio de venta que incluye un costo de financiamiento. Y este costo se puede derivar muy fácil. Ahora estoy diciendo a mi cliente, te doy 90 días, pero si me pagas de contado, te hago un descuento. Pues la diferencia, precisamente en lo que pagaría cuando tome el crédito 90 días y lo que pagaría si toma el descuento, pues es el costo financiero, es como el equivalente, sin que no sea directamente, el interés. O sea, no está manifiesto ni explícito el interés, pero el descuento como tal es una forma de financiamiento equivalente a los intereses que cobraría una institución financiera. Entonces, ¿cómo lo establece? Finalmente, de acuerdo a prácticas. Así como los bancos dicen, yo cobro una tasa de interés de acuerdo al riesgo, al acreditado y al propio mercado, cuánto están cobrando los demás. Cuando usted habla también de otorgar crédito como proveedor a un cliente, pues ¿cuál es la práctica comercial? Yo le diría que por experiencia profesional, que hoy tenemos créditos, tal vez con un máximo de 120 días, y en 120 días, por lo general lo que se otorga es un 15% de descuento y se paga de contado. Muchas veces hablar de ese 15% por 120 días, también infiere que si a lo mejor el acreditado paga a 90, de 60 o a 30, tendría descuentos pues más bajos, entendiendo de que sea una oportunidad de que escoja el plazo que más le conviene. Hoy prácticamente todos los proveedores dan un máximo de 120 días y por lo general el más común es de 60 o 90 días. Y en 60 o 90 días estamos usando entre 5 y 10% de descuento. Es lo que se usa en el medio. Ahora, en función de que está este 5 o 10%, mire, si yo hablo de un crédito en el que le doy un descuento del 10% por 90 días, por ejemplo, yo estoy hablando del 10% en 3 meses, lo que da una tasa como el 3.3 mensual. Un banco, pues presta un poquito más barato que el 3.3 mensual. Entonces, su descuento, de alguna manera, es un descuento seguramente atractivo o suficientemente atractivo para el cliente, porque el cliente podría animarse, dado que mi descuento es mayor que lo que un banco le puede cobrar, a que se endeude con un banco y me pague a mí de contado. Entonces, el descuento es una herramienta también que sirve para animar a los clientes a que me paguen. Entonces, la tasa va en función de qué? De lo que usa el mercado, del beneficio propio que puede tener el cliente por pagarme de contado, pero también de la tasa bancaria. ¿Sí me expliqué? Alejandro, muchas gracias. Nos presenta Joaquín el siguiente modelo, a ver si lo conocemos. Para otorgar el tope, el máximo de un crédito a un cliente, hay que multiplicar las ventas que le realizamos por el 40% adicional y restarle, digamos, al 140%, el costo de la mercancía o del producto que le estamos otorgando. Mira, puede ser una fórmula que funcione en algunos casos. Esto es una parametrización que pudiera ser válida en algún caso específico. No es para todos. Y no es para todos porque no todos tienen ni el mismo nivel de utilidades, ni el mismo nivel de volumen de ventas en términos de tiempo. Hay gente que rota muy rápido el inventario. Yo le pondré un ejemplo. Me dice que usted me dijera, oye, dame un crédito multiplicando el 40% de lo que vendo, estamos de acuerdo, y quítale, disminuye este costo. Suponga que es una gasolinera. ¿Usted sabe cuánto es una gasolinera? Multiplico por el 40%. ¿Sabes a cuánto podría ascender? Una cantidad inimaginable de dinero. ¿Por qué? Porque es rota el inventario diario. Entonces, esta medida, pues no la veo yo aplicable. Podría funcionar en algún caso. Más bien le doy otro principio, no un parámetro, porque hay que buscar que las cosas funcionen automáticamente, no sirve. Le voy a dar un principio financiero. Yo cuando financio, yo cuando otorgo, por ejemplo, crédito como proveedor a un cliente, no soy el único pasivo que el cliente tiene. Entonces hay que ser muy cautos. El cliente tiene más pasivos. O sea, hay otras fuentes, hay otras obligaciones que igual tiene que cumplir. Yo le diría a usted en términos más sencillos, ojo, ¿qué tan importante soy yo de los proveedores, de todos los demás proveedores que tiene nuestro cliente? Y yo diría, como proveedor, ¿qué volumen me compra?
Dentro de ese volumen que me compra, para mí es importante entender que se lo puedo financiar. ¿Estamos de acuerdo? Ese volumen. No un porcentaje, no puedo decirle dame un 20% de la factura de contado y otro a plazo. Eso no se acostumbra realmente. Pero lo que sí hay que entender es hasta qué nivel concentro el riesgo como ser un proveedor importante. Si usted es el único proveedor, su riesgo es 100%. Su riesgo es 100%. Sería aconsejable que su cliente tuviera diversificación. Yo le sugeriría que buscase más bien clientes donde haya varios proveedores y que usted no concentre más allá de un 30 o 40%, sí que sea un parámetro, pero del saldo con todos los proveedores que tiene nuestro cliente. ¿Por qué? Por cuestión de riesgo. Entonces, nuestra fórmula creativa así no creo que funcione para todos. Carmen, buenas tardes, muchas gracias. Carmen nos hace la siguiente pregunta. Yo participo en una pequeña empresa, quizás microempresa industrial. No tenemos la capacidad de incrementar nuestras cuentas por cobrar. Sin embargo, sí el requerimiento de nuestros clientes de otorgarles más crédito. Algunos colegas me hablan de factoraje. ¿Cómo se implementa? ¿En qué consiste el factoraje? Sí, yo le diría más amplio que el factoraje, le diría, y hablamos de factoraje también. Le diría, mira, tú tienes una empresa, tu empresa tiene una capacidad económica evidentemente limitada, no quiere decir que sea mala por eso, quiero también que entendamos que no es que porque tengo una capacidad boyante sea mala, ¿no? Al contrario, puede ser una empresa muy buena, y sus clientes demandan más de sus productos, le quieren comprar, y usted se ve con un problema, no tengo cómo financiar. Bueno, la idea es esta. Primero que todo, si los clientes le quieren comprar porque su producto debe ser apreciable, bueno, apetecido en el mercado, eso es un punto a favor. Dos, no pierda de vista la conveniencia de lo que usted otorga sobre el cliente. O sea, el cliente gana con lo que usted otorga, pues la verdad es que si gana, pues va a seguir queriendo que le venda y por eso a lo mejor demanda que quiere más crédito. ¿Cuál es el problema? Incapacidad económica para poder financiar. Entonces, yo diría, pues usted debe volverse sujeto de crédito de otra fuente alternativa. ¿Y quiénes son? Los bancos. Usted debería tener un crédito de capital de trabajo, una línea de capital de trabajo que le diera un banco. Eso sería una forma genérica. Ahora, hay otra forma, ¿sí? Dentro de esta misma modalidad de pedir prestado a los bancos, que se llama factoraje, que tiene una ventaja, vamos a decir, más adicional. El factoraje lo pueden otorgar bancos y otro tipo de instituciones financieras e inclusive empresas de factoraje. El factoraje consiste en algo muy sencillo, que usted al otorgar un plazo, tiene en este momento el derecho de cobrar, ojo, al término del plazo. Entonces, cuando hay precisamente plazo, usted quisiera obtener ese dinero de contado. Entonces, hay una figura llamada factoraje que consiste en que usted le cede el derecho de cobranza, el derecho es suyo, le cede el derecho de cobranza y cede el derecho que decir no va a cobrar usted más a una institución financiera quien le anticipa un porcentaje de la factura. Me refiero, la factura puede estar 100 pesos. Usted le dice al entidad financiero, tengo una factura por cobrar de 100, por favor, esta factura que está con un plazo de 90 días, quisiera tener el dinero hoy. El tema financiero, supongamos, ahorita sin hacer más preguntas, el tema financiero que no pregunte más, diría, me parece bien, le voy a dar 70 el día de hoy como anticipo, y cuando cobre, o sea, el tema financiero es quien va a cobrar, porque para darle los 70 pesos le pide que le ceda el derecho de cobranza. Este derecho, evidentemente, tiene que estar notificado al cliente original, que usted ya no va a cobrar como proveedor, sino va a cobrar la institución financiera. En ese sentido, al ser el derecho, quien va a cobrar la institución financiera y va a ir con el cliente y efectúa el cobro. Perfecto, hasta ahí la operación no tiene problemas. Sin embargo, aquí entran ahora sí las preguntas. El tema financiero quisiera saber quién es el cliente. El tema financiero, dado de que va a recibir un derecho de usted puede ser conocido en la institución financiera, va a tener que cobrarle a alguien que a lo mejor no sabe quién es. Y va a querer tener varias cosas. Primero, que quien le va a pagar acepte la deuda. O sea, tiene que haber una aceptación de deuda. Segundo, que quien le va a pagar esté conforme con los bienes o servicios que recibió. O sea, que realmente sí está recibiendo algo que va a pagar. Entonces, esta notificación debe, de alguna manera, que se le hace al cliente original, contener, por un lado, la aceptación de la deuda, que se va a pagar, y dos, que está conforme con los bienes.
se espera el plazo y determinamos que va a cobrar la institución financiera. Pero puede pasar dos cosas, como todo en la vida. Que cobre, no hay problema, cobró, y que no cobre. Entonces, si no cobra, aquí hay algo muy importante. El riesgo, según las leyes mexicanas, lo corre el intermediario financiero porque es quien tiene el derecho de crédito. En principio no lo corre usted como proveedor. Y entonces diría, pues la pelea ahora es el intermediario financiero para que le pague el cliente original. Pero usted se deslinde de responsabilidades. Es evidente que esta operación vista así, donde el riesgo de cobrar lo corre la institución financiera, pues no le parece muy atractiva. Y por lo tanto, quisiera tener otra salvaguarda. Y entonces, la salvaguarda es que si el cliente no paga, le puedan cobrar a usted como proveedor original. Esta modalidad existe y se llama factoraje con recurso. Es decir, si el factoraje con recurso, significa en términos simples que si la institución financiera no logra la cobranza con el cliente original, usted tendrá que responder, porque es parte del clausulado. Si no es con recurso, o sea, factoraje sin recurso, no le pueden cobrar a usted como proveedor original. Entonces, la aclaración de factoraje, pues sí tiene condiciones. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo mismo, estas condiciones que son de riesgo, pues pueda tener una tasa aparentemente más alta. Y siempre cuando el proveedor hace una pregunta de factoraje con el intermediario financiero dice, no le anticipo el 100%, voy a tomar un concepto que se llama aforo, que es la parte que no financia, te financio el móvil 70 nomás, el aforo es del 30, la parte que no te doy, y además te cobro unos intereses por anticipado, porque pues, la operación tiene que ser riesgosa en principio. Esa es la idea del factoraje. No es mala, pero también depende de otra situación. La confianza que tenga el tema financiero. No en usted puede ser muy bueno, sino en sus clientes. Porque los clientes los tienen clasificados en los bancos como clientes AAA, AA, A, en el sentido de que son clientes más confiables o no. Entonces ahí ya no depende de que usted sea un buen prospecto de crédito para la institución financiera, sino que la institución financiera cómo califica a sus clientes. Entonces ahí hay algunos factores que pueden impedir la operación. Y por otro lado, pues, mucho más amplio que eso, mejor solicitar un crédito de capital de trabajo, una línea revolvente de la institución financiera. Ese le puede servir, sin necesidad que haga factoraje, para financiar las necesidades de dinero que le permitan otorgar, ojo, crédito a sus clientes. Y como les decía hace un rato, ofrezcanles descuentos que les sean atractivos a sus clientes, porque eso los puede animar a pagar de contado y que no tengan tanto problemas de liquidez. Alejandro, muchas gracias. Bien, antes de terminar esta transmisión, les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de actualidad de interés en el ámbito de los negocios. Y el próximo jueves 17 de octubre estaremos tratando el tema metodologías de evaluación de empresas. Los esperamos, inviten a sus compañeros, inviten a sus amigos. Son las 18 horas con 43 minutos, día 10 de octubre. Damos por concluida el desarrollo de este webinario. Muchas gracias y hasta luego.